Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos esta noche de martes a su programa Crónicas Teoloyuquenses. Es un gusto volver a saludarlos después de algunos meses de ausencia en los que tuvimos que repetir algunos programas debido a esta situación de salud en la cual nos encontramos desde hace algunos meses, y que precisamente para ser responsables y cuidar la salud tanto de las personas que aquí nos encargamos de llegar a ustedes, así como de nuestros invitados, pues decidimos no hacer o tener visitas en vivo en el estudio de nuestros invitados. Por lo tanto, pues reanudamos estas grabaciones, estas transmisiones, saludándolos y esperando que tanto ustedes como toda su familia se encuentren de lo mejor, en el mejor estado de salud, en el mejor estado de ánimo, pero sobre todo siguiendo todas y cada una de las recomendaciones que nos hacen las autoridades sanitarias en relación a los cuidados que debemos tener para seguir previniendo y evitando la propagación de este mal que nos aqueja en estos últimos días. No olviden usar el cubrebocas cada que salgan de casa, cada que se encuentren en algún lugar con gente que se encuentre congregada en ella, así como todas las demás recomendaciones que jamás van a estar por demás. Cuidémonos nosotros mismos y cuidemos a la gente que nos rodea. Pues bien, para dar paso a este programa, les anticipo, tenemos en esta ocasión un invitado que muchos de ustedes, habitantes de nuestro municipio, ya lo conocen y tienen la oportunidad de verlo y lo ven en pantalla, que es un personaje que para algunos que quizá tenemos un poquito de más tiempo recorrido de la vida, nos tocó verlo desde sus inicios. En esta ocasión nos acompaña en el estudio el señor Domingo Velasco. Domingo Velasco, yo recuerdo cuando yo en mi época de estudiante aún, en la que me tocó crecer con un ámbito que ahora vamos a tomar, este tema que vamos a tocar en este programa, que es la tecnología, las comunicaciones, donde me tocó crecer junto con ella. Desde que iba a la secundaria ya existía el taller de computación, las primeras computadoras que no tenían ni disco duro, no tenían memoria RAM, únicamente memoria RAM, se cargaba el sistema en un disco, el programa en otro, etcétera, pues, cuestiones técnicas, ¿verdad? Pero a raíz de esto siguió lo que conocemos y para todos es muy comúnmente utilizado hoy en día, y que sin él no podemos vivir, como lo es el internet, la red de redes, la red a la que todos nos conectamos y no podemos vivir en un minuto sin ella ahora. En aquel entonces me recuerdo en nuestro municipio, pues como en otros lados, en casi todo el país, pues estaba apenas desarrollándose y apenas se empezaban a dar estos primeros espacios de renta de estos servicios de internet y de computadoras, donde también estos aparatitos que ahora ya están casi pasando de desuso y se está viendo desplazado por los que ahora conocemos como teléfonos inteligentes, pues eran los de hoy, los del momento, una computadora, y si estaba conectada a internet, éramos los reyes. En aquel entonces recuerdo en nuestro municipio, pues ahorita nuestro invitado no nos va a dejar mentir, creo que para mí creo que fue el primero, si no es el primero, uno de los primeros en ofrecernos este servicio en nuestra localidad, en nuestra comunidad de Teoloyucan. Es un honor recibir en esta noche al señor Domingo Velasco. Señor Domingo Velasco, muy buenas noches, es un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, buenas noches. Ven aquí, saludos a todos. Contentos de tenerte aquí con nosotros. La primera pregunta obligada para todos nuestros invitados a cada uno de nuestros programas.
¿quién es Domingo Velasco? Pues es una pregunta complicada de contestar. Voy a tratar de hacerla la más simple posible porque pues provengo de muchos lugares. Mi familia son los Contreras de Coaxachoca. Mi abuelo raspaba, en sus inicios raspaba magueyes, tenía panadería, tenía tienda, hizo muchas cosas mi abuelo, Dionisio Contreras. Mi mamá también, dedicada con mis abuelos a la tienda y a otras actividades, pues tuvo que emigrar por cuestiones de salud de mi abuela a Tlalnepantla. Y ahí fue donde pues ella se quedó en Tlalnepantla a hacer vida, se casó con mi papá, que mi papá proviene de Jalisco, es de la costa de Jalisco. Ahí en ese ambiente del mercado de Tlalnepantla crezco yo, rodeado entre negocios de todo tipo y específicamente de electrónicas. Había muchas tiendas de electrónica en esa calle donde yo vivía, en Emilio Carranza, ahí en el centro de Tlalnepantla. Entonces, pues a mí me llamaba mucho la atención. Estábamos en la época de la miniaturización de los japoneses y de todo ese movimiento de que llegaron las televisiones Sony, que llegaron las televisiones Hitachi, y había mucho como un remolino en las tecnologías que a lo mejor ahorita se oyen muy simples y muy sencillas, a lo mejor hasta dices, ay, ¿cómo es posible que eso haya podido? Pues sí, en cierta forma fue lo que me empujó a ser muy, muy curioso en el aspecto de la electrónica, de las comunicaciones. Recuerdo que a los 5 o 4 años de edad, yo recuerdo mucho que mi papá sufría porque su televisión se veía con rayas por la transmisión. Entonces varias veces estuvimos en la azotea tratando de subir una antena aérea para ver la televisión mejor, y eso se me quedó muy grabado en la cabeza. Todas esas cuestiones de la transmisión y de la antena y del cable se me quedaron yo creo impregnado en mi psique, y de esa manera es que conforme va pasando el tiempo yo me apego a esas tecnologías, me apego a todo eso que tenga que ver con electrónica, con telecomunicaciones. Pues muy bien, ahora conocemos el porqué, ¿verdad?, de este gusto y pasión por la electrónica, las comunicaciones, las computadoras y las redes, ¿no? Que creo que es lo... Sí, fue una cuestión de niño muy chiquito, y yo creo que por ahí empezó todo. Ok, muy bien. Esto fue el origen. Esa es la causa del gusto por estas temáticas para Domingo Velasco Contreras. Posterior a esto, o lógicamente tuvo que haber pasado los estudios de primaria, secundaria. Y fíjate que siempre fue una constante, porque por allá del 82 a mi papá le vendieron una enciclopedia, y en esa enciclopedia venía un libro que me lo recuerdo bien, se llamaba El Libro del Año 1982 de Editorial Grolia. Ahí adentro de ese libro venían los esbozos de lo que era el internet. En 1982 hablaba de las redes BBS en Estados Unidos, de las Bulletin Board Systems, que la gente llegaba, ponía un recado, los demás lo leían, y esa era más o menos la forma en la que empezaba el internet y el correo electrónico. Obviamente en México no teníamos nada de eso, pero fue algo que me llamó mucho la atención. Eso y algunas otras enciclopedias que me llegaron en ese momento, que yo creo que también fue un momento bárbaro para mí, porque me llegó mucha información. Entonces eso de nuevo empujó más todavía las cosas. Voy a la secundaria, recibo mi primer taller de computación en el CUDEC, ahí en Tlalnepantla, y posteriormente no me quedo ya la preparatoria en CUDEC, me voy al Tecnológico de Monterrey. Te estoy hablando de finales de los 80s. 1989 fue mi primer semestre en el TEC de Monterrey. Ahí pues llego a una escuela que el espinazo de la escuela es la tecnología, y tecnología avanzada. El Tecnológico de Monterrey para finales de los 80 ya manejaba robótica, ya manejaba sistemas, ya manejaba sistemas de manufactura, muchas cosas que ahora pues ya son de todos los días, pero que en aquel momento pues se veían como muy lejanos. Ahí tuve acceso a las primeras computadoras que ya podía yo utilizar para hacer mis tareas, mandar imprimir, era todo un show, ¿no?, hacer eso en aquel entonces.
Dentro de las limitaciones de la época, pues ya empezaban a aparecer las impresoras láser y las impresoras de inyección de tinta. Y ahí fue, yo creo, donde me catapulté. Para 1994 viene la grave crisis económica del 94. Ya no puedo continuar en el TEC de Monterrey, me quedé en tercer semestre de ingeniería mecánica. Entonces, pues ya, hasta ahí llegué. Ya no entré en una depresión muy fuerte que me duró casi 10 años. Hasta hace poco me di cuenta de eso. Entonces, del 94 hasta el 2000, hasta casi a principios del 2000, pues me mantuve haciendo otras cosas. Lo que sí es que por ahí de finales del 94, un amigo dentro del TEC de Monterrey me dice, ven Domingo, te voy a enseñar algo que me acaba de llegar a la oficina. Yo sé que te va a gustar mucho. Entonces voy a su oficina, era Asociaciones Estudiantiles en el Tecnológico de Monterrey. Mi amigo José Duarte me dice, mira, checa esa computadora. Y en una Mac que estaba al fondo de su oficina, estaba una de las primeras conexiones a internet a las que yo tuve acceso en 1994. Entonces, pues yo ya había visto algunas direcciones en algunos lugares, revistas en inglés y cosas así. Pues no, la primera a la que entré fue mtv.com. Yo me acuerdo bien que esa fue la primera dirección a la que entré. No, o sea, entré y había información de artistas y de lo que estaban presentando en los canales de televisión de MTV. Pero nada más, porque obviamente era 1994, no había acceso ni a música, ni a video, ni a nada. Bueno, o sea, no había contenido, tanto de contenido. Sí, las computadoras andaban rondando en los 16 megas de memoria RAM. Los discos duros no pasaban de los 2 gigas. Sí. O sea, era una época en la que a nivel sistemas de cómputo estábamos tremendamente limitados, pero todavía no lo sabíamos. Fue conforme pasando el tiempo vamos dando cuenta que empieza una carrera tecnológica también en el área de cómputo. Empiezan a desarrollarse los procesadores de alta frecuencia, los de mayor capacidad y las grandes cantidades de memoria. O sea, empieza la carrera, ¿no? Por desarrollar la PC al máximo. Entonces, durante ese tiempo, que fue un tiempo difícil, derivado de la crisis económica, pues prácticamente hice de todo. Fui taquero, fui tendero, fui dependiente en alguna tienda, hice varias cosas, pues porque mi familia también cayó en una fuerte crisis económica. Por ahí de 1995, 96 nos vinimos a vivir a Teoloyuca. Mi mamá había hecho algún patrimonio aquí en Teolo y nos vinimos a vivir para acá porque pagábamos renta allá en Tlalnepantla. Entonces nos venimos a Teoloyucan y empezamos a hacer lo que sabíamos hacer, que era la comida. Mis hermanos están involucrados al 100% en Milenio, que ya lo han de conocer. Y yo me enfoqué a sacar adelante en aquel momento un puesto de tacos de $1. Eran tacos de pastor de $1 que se volvieron muy famosos en algún tiempo y que ya después ya no los pude seguir porque era mucho trabajo, mucho trabajo. Y bien, ahora ya nos contaste la historia de cómo nació este interés y gusto y pasión por la tecnología, por las redes, por las comunicaciones. ¿En qué año, para no alargar más esta práctica, en qué año, yo recuerdo bien que tienes la idea de poner el primer cibercafé? ¿Qué será? Mediados del 99, yo iba a un cibercafé que estaba ahí en la plaza de Koblenz, en la plaza Perinorte se llama, me parece, donde está la bodega Aurrera enfrente de Koblenz, que se llamaba, híjole, no me acuerdo, pero tenía un 2000, era el Ciber 2000, algo así se llamaba. Obviamente conexiones telefónicas, muy lento. Sí, porque conectaban varias máquinas a la misma conexión, entonces era muy lento. Pues era la época, o sea, estábamos en lo que teníamos en ese momento. Era lo que había y no podías hacer nada más. A mí me llamaba mucho la atención porque había cosas que quería hacer, empezar a averiguar cómo se hacían, a lo mejor el comercio electrónico, había oído de Mercado Libre y quería saber qué era eso. O sea, había mucha curiosidad hacia eso que estaba llegando.
y pues no había cómo. Teoloyucan pues estaba completamente vacío, no había cibercafés. Por ahí alguien rentaba, no me acuerdo de su nombre ahorita en este momento, pero por ahí alguien detrás de la Casa de la Cultura rentaba unas computadoras. Llegué a hacer trabajos ahí, para algunas otras cosas, pero nada más. No había como tal un acceso local a internet para empezar. Si querías conectarte a internet tenía que ser larga distancia, porque los servidores estaban en Cuautitlán Izcalli, entonces no había cómo. Y entonces pues en esa época dije, estaría bien uno de mis negocios, porque así soy como un ¿cómo se dice? Un emprendedor de muchas ideas. muchas ideas. Dije, ¿por qué no pondríamos un cibercafé aquí en Teoloyucan? ¿Qué necesitamos? Y en aquel entonces conocía yo me llevaba muy bien porque andaba aquí él, con Miguel Ángel Montoya, lo has de haber conocido. Sí, familiar mío. Sí, entonces le pregunté, oye, Miguel, él estaba estudiando electrónica y comunicaciones en el Politécnico. Así es. ¿Qué necesitamos para poner un cibercafé? Y él me dijo, pues necesitamos una conexión a internet. ¿Y cómo? O sea, si no hay cómo. Dice, la verdad no sé, hay que investigar. Entonces me puse a investigar cómo le podía hacer para traer una conexión a internet que fuera local. Y ya me explicaron que la única manera era con un enlace dedicado. Y Miguel también me echó la mano porque me prestó libros que consiguió en la facultad, que me permitieron saber qué era lo que se necesitaba. El enrutador, el medio de conexión, etc., las direcciones IP, o sea, todo eso. Básica de redes. Lo que es como quien dice lo que no se ve, había que hacerlo visible para entenderlo. Y él me echó mucho la mano, la verdad le estoy muy agradecido porque en su momento él fue uno de las personas que recibió la idea y en lugar de desecharla, la tomó y a ver, vamos a echarla a andar. Vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, pues en ese momento llamo a Telmex para preguntar por un enlace dedicado. Y me dicen, sí, cómo no, y me comunican a una empresa que se llama Uninet o Red 1. Entonces en Uninet Red 1 nos ofrecen un enlace dedicado de 64 kilobits por segundo, que pues fue con lo que empezamos. Tardaron 2 años en proveerlo. O sea, esto te estoy hablando que fue casi a finales del 98, principios del 99, y el enlace llegó un 16 de enero del 2001. Tardaron 2 años en desarrollar el enlace, por exceso de trabajo, porque no nos pelaban, por muchas cosas. Entonces 2 años se tardó en llegar el primer enlace, y en ese momento ya habían pasado cosas en mi vida. Ya me había yo casado, ya tenía yo un bebé en camino, y ese enlace de internet llegó 14 días antes de que naciera mi primer hijo. Torta del bebé. Así es. Ya teníamos las máquinas, duramos casi 2-3 meses rentando equipos sin tener internet. Aún así fue bueno porque muchos necesitaban imprimir cosas, escribir y imprimir cosas, investigar en la Encarta, que era entonces el medio de investigación. El internet de nuestra época, ¿no? Entonces, esas fueron las cosas que pasaron. Pero hubo que desarrollar todo, hubo que comprar un enrutador que, para que te des una idea, ese enrutador costó el equivalente a $1,000. De los primeros enrutadores que eran capaces de tomar frame relay y a convertirlo en Ethernet, y eso fue con lo que empezamos. Sí, me recuerdo. Y ese fue absolutamente el primer enlace local de internet en Teoloyucan. Sí, sin duda yo lo comentaba con algunos conocidos que, sin temor a equivocarme, ese fue el primer negocio de renta de servicio de internet. Y al mismo tiempo habíamos solicitado unas líneas telefónicas para hacer el enlace. O sea, empezar a ofrecer también servicios de dial-up que no estaba ofreciendo Telmex en esta zona. Pero tardó mucho en llegar la provisión de las líneas telefónicas. Y Telmex aprovechó eso para acelerar su proceso
de acceso local, aquí en la zona, y fue ahí donde meses después ellos también ya ofrecían el servicio de Dial-Up. Disculpa que lo interrumpa, señor Domingo. Desafortunadamente el tiempo que tenemos destinado para esta emisión se nos ha terminado. Lamentablemente el tiempo que tenemos es corto, es medido en este nuevo formato, pero continuamos en una próxima emisión con la narración de su historia tan interesante. Muchas gracias. No olvides seguirnos ahora también en Spotify. Todos los contenidos de Teoloyuquenses, como es el caso de este programa de Crónicas Teoloyuquenses, lo puedes seguir a través de esta plataforma digital. Esto fue Crónicas Teoloyuquenses. Recuerden, no es lo mismo seguir haciendo historia que repetirla. Hasta la próxima. Crónicas Teoloyuquenses. Una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.